Ten misericordia de nosotros cuando te fallamos y cuando hacemos lo malo delante de tus ojos. Pido, Padre, que nos sigas bendiciendo como iglesia, que nos unas en amor fraternal el uno para con el otro. Venimos ante ti, Señor, porque cuando pecamos es contra ti primeramente. Aun cuando no nos damos cuenta, ten misericordia, Señor, de nosotros. Queremos acercarnos a ti, que esos parámetros para nuestra relación contigo, que sea tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, esta tarde mediante tu palabra. Une a tu pueblo porque tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer. Mediante el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Queremos vivir para ti con todo nuestro corazón y como es digno de las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús, el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar su lugar. Esta es una palabra que el Señor me dio hace aproximadamente 3 semanas para el día de hoy. Y la he titulado como siguiente: Abraham, amigo de Dios, y Lot, amigo del mundo. Vamos a ver el capítulo 18 y 19 de Génesis. Entonces, cuando digo Abraham, amigo de Dios, ¿por qué digo amigo de Dios? Abraham en el Nuevo Testamento se conoce como el patriarca, el padre de la fe. Y a Abraham se le dio ese título tan especial. Imagínense usted, ese título, amigo de Dios. ¿Quiere ser amigo de Dios? Observemos cómo primero Abraham tenía ese título. En 2 Crónicas 27 nos dice que Abraham es amigo de Dios para siempre. En Isaías 41:8 se refiere, el versículo dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. Y luego dice otra vez, mi amigo. Nos dice su palabra en Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, una vez para también apoyar la obra de salvación, que es la salvación es por gracia, no por obras para que se jacte uno. Entonces Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Justicia en el Nuevo Testamento lo vemos cumpliéndose en nuestro Señor Jesucristo. Pero luego dice, fue llamado amigo de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento Jesús llamó también a Lázaro nuestro amigo en Juan 11:11. También Juan 15:14 se refiere a nosotros, dice, vosotros, estaba hablando Jesús a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, pero viene una condición. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Estamos viendo la condición. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo os mando. Está hablando Jesús, es la autoridad. Entonces, para saber cuáles son las órdenes del Señor, pues para eso es que tenemos las Sagradas Escrituras, ¿sí o no? O sea, queremos saber qué es lo que Él manda, pues ahí tenemos la Biblia. Tenemos las Sagradas Escrituras, la santa palabra de Dios. Para saber qué son sus requisitos, cuáles son sus veredictos, sus estatutos, sus mandamientos, y debemos ser gobernados, regidos por la palabra de Dios. ¿Queremos ser amigos de Dios? Hay que hacer lo que Él manda, lo que Él dice.
¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces también Josué 23:6 nos dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en la ley de Moisés, sin apartados a la diestra ni a la siniestra. Uno puede decir, bueno, eso está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 5, vemos a Jesús diciendo que Él no vino para destruir la ley, sino para cumplirla. No están peleados el Nuevo y el Antiguo Testamento. Cuando alguien te diga, bueno, yo creo todo lo que está en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, mira, tenga mucho cuidado, porque es la palabra de Dios, Nuevo y Antiguo Testamento. Cuando se empiezan a salir las ideas de que, bueno, yo solamente creo los evangelios y todo lo demás, tenga mucho cuidado, porque esas ya son filosofías y huecas sutilezas, filosofías conforme a las tradiciones del mundo y no conforme a lo que nos enseña el Señor. Tenga mucho, la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, instruir en toda sabiduría. No se puede nomás decir, bueno, yo creo esto y todo lo demás no. No, es todo, sistemáticamente, la palabra de Dios, toda es inspirada por Dios. Cosas del Antiguo Testamento se cumplen más que nada en nuestro Señor Jesucristo, y Él vino para cumplir, no para destruir ni abolar, sino para cumplir la ley. Entonces, y también nos da otra referencia en Salmos 19:7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, digo esto para no hacer menos el Antiguo Testamento. Hace aproximadamente unos 20, 30 años estaba muy común de que la gente ya empezaba a decir, bueno, yo solamente el Nuevo Testamento, porque el Antiguo ya no aplica. No, el Antiguo sigue siendo palabra de Dios. Jesús lo usó, el Antiguo Testamento, en varias referencias, referenciaba las Escrituras. Los discípulos, los apóstoles, cuando ellos hablaban de las Escrituras, se referían al Antiguo Testamento. Bien, entonces, esforzaos, nos dice en el Antiguo Testamento. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a la diestra ni a la siniestra. También nos sigue diciendo en el Salmo 119, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, para siempre. Mateo 24:35, ¿cómo nos dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todas las palabras en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. La reverenciamos como las Sagradas Escrituras, inspiradas por Dios, suficientes, son hasta cierto punto dictadores, así como lo escuchó, porque la palabra de Dios es autoritaria. El reino y el gobierno de Dios es teocrático. ¿Sí entiende el término teocrático? Que Él da las órdenes y nosotros como sus siervos obedecemos. Entonces, si de veras uno quiere ser amigo de Dios, hay que creer y hay que hacer lo que Él manda. Queremos ser amigos de Dios, hay que hacer lo que Él dice. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, y es mejor agradar a Dios que a los hombres. Queremos ser amigos de Dios, hay que hacer lo que Él manda, y nosotros someternos a lo que Él dice y tener la suficiente valentía para hacer lo que Él nos diga hacer, porque un día vamos a terminar esta carrera, y yo quiero terminar esta carrera con gozo. Amén. Amén. Hay que tener fe en la palabra de Dios. Hay que vivir conforme a la palabra y hacer conforme a la palabra, porque la palabra es aquello que penetra en lo
más profundo de nuestro corazón. La palabra es aquello que trae la sanidad, que trae el cambio. Y es lo que el Señor dice. Y nosotros, como nacidos de nuevo, hay que obedecer. Y queremos ser amigos de Dios, creo. Queremos ser amigos de Dios. Entonces, como nos dijo la autoridad, que es nuestro Señor Jesús, hay que hacer lo que Él dice. Entonces Génesis 18 dice: después le apareció Jehová en Sinar. Esta palabra que le apareció Jehová es algo que se conoce como una teofanía. Una teofanía se puede definir como una manifestación visible de Dios, que en general estas manifestaciones pueden ser clasificadas como varias cosas. Uno, un mensaje directo de Dios, Éxodo 19, del 9 al 25. Dos, un mensaje de un sueño, Génesis 20, versículo 3 al 7, y hay otras más referencias. También puede ser un mensaje de una visión, Génesis 15 del 1 al 21 o Isaías 6 del 1 al 23. También puede ser un mensaje por un ángel. También hay varias referencias a ese tipo de teofanías. Y también un mensaje de un sueño por medio de un ángel. También es otra clase de lo que es una teofanía. Entonces eso es lo que se refiere aquí. Después entonces se le apareció Jehová en el Sinar, en Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el mero calor del día. Así como está de calientito afuera, bueno, me imagino así o posiblemente más, porque geográficamente hablando, esta región es muy caliente, es muy seca. Entonces, en el calor del día es cuando se le apareció Jehová. Alzó entonces Abraham los ojos y miró que habían, ¿cuántos varones? 3 varones que estaban junto a él. Entonces, cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda para recibirlos. Muy bien, entonces aquí vemos que Abraham rápidamente sale a ministrar, sale dejemos esa palabra, sigamos, ministrar. Ministrar quiere decir servir. En el Nuevo Testamento se traduce también como adorar. Y si vemos bastantes referencias en el Antiguo Testamento, se refiere a una consagración. O sea, el primer punto es el siguiente: antes de nosotros ser de bendición al mundo, primero hay que ser de bendición al Señor ministrando al Señor. Y esto implica ofrecernos a nosotros mismos y vivir consagradamente primero. Antes de empezar a salvar todo el mundo, hay que nosotros vivir una vida, hay que consagrarnos al Señor, hay que ofrecernos al Señor, hay que vivir para el Señor primero. Primero hay que consagrarse antes de empezar a salvar, antes de empezar a ser canal de bendición a otras personas. Primero tiene que ser esa conexión con el Señor bien establecida. Primero hay que ministrar al Señor en adoración, en consagración. Y hay bastantes textos en el Antiguo Testamento específicamente sobre lo que es el orden sacerdotal levítico, y en el Nuevo Testamento también vemos referencias de cómo los siervos de Dios ministraban al Señor. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 13 versículo 1 al 3, nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y habían maestros. Y luego da la lista: Barnabé, Simeón, el que se llamaba Niger, Lucio, el Sirene, de Sirene, Maneán, el que se había creado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y aquí viene, ministrando, ¿a quién? Al Señor. Y ayunando. Y entonces le dijo el Espíritu Santo: apartarme a Barnabé y a Saulo
para la obra la cual yo, o la cual aquí en esta versión Reina Valera no dice yo, pero en bastantes se usa ese artículo, yo, o sea, Él los escogió, y aquí nos da a entender lo mismo. El Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, porque el que nos llama es el Señor. Muchos pretenden tener un llamado, pero el Señor no los habló, no los llamó, ellos se pusieron. Y ahí pues es notable que pues hablan y no hay respaldo del Señor. No, la palabra no tiene efecto. Es notable que no tienen ese respaldo que viene de parte de Dios, porque ellos solo se pusieron. Y son como un mirio, que nomás viene, se ve la luz así rápido, pero luego se desaparece, se apaga, porque nomás fue algo así rápido, que sube, brota así como las hierbecitas que no son fruto, o sea, como, no sé cómo se dice, el weed, las como cizañas, se puede decir, hierbas, como hierbas que así nomás brotan y pues nomás tienen su corta vida. Entonces, bueno, aquí es otro punto, y esto ya pertenece más que nada a los que son ministros, cuando son llamados para una tarea, porque nosotros tenemos que ser sensibles, tenemos que ministrar. He ahí la importancia también de lo que es el ayuno, he ahí la importancia de lo que es la consagración, hacer lo que Él quiere, consagrarnos, ofrecernos a su servicio de Él. Y luego el Espíritu Santo da las instrucciones, y luego la tarea de los cristianos es hacer lo que Él dice. Entonces en el Nuevo Testamento también vemos cómo estaban ministrando al Señor. El Señor les da las órdenes y luego ellos hacen conforme a lo que el Señor dice. Colosenses 3, 23 y 24 nos dice: todo lo hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Bien, o sea, primeramente la consagración, el ministerio, primeramente es para el Señor. Antes de ser un canal de bendición para todos, hay que, estar bien así. Entonces, vemos que Abraham sirvió al Señor personalmente. Él personalmente se sirvió al Señor. O sea, vienen y él rápidamente, no sé cómo decirlo así comúnmente, se pone las pilas. O sea, él personalmente corriendo a la puerta de su tienda para recibirlo, se postró en la tierra y dijo: Señor, ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostados y debajo del árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis pues por eso y que habéis pasado cerca de tu siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo a Sara que lo hiciera pronto. Sara entonces dice: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham y fue a traer los de las vacas, de los becerros más tiernos, de lo bueno, y se lo dio a su criado y le dijo que se hiciera todo en prisa, y el criado se da prisa para prepararlo. Tomó entonces la mantequilla de leche y el becerro y que había preparado, y lo puso delante de ellos. Aquí vemos bastantes cosas. Vemos que él personalmente ministró al Señor. De acuerdo si no me equivoco, Génesis 14:14,
que da una referencia de que él tenía aproximadamente 318 criados que habían nacido en su casa. O sea, Abraham podía haber dicho, pues como estaba bien caliente, él pudo haber estado así acostado, no sé, en la hamaca, meciéndose y decirle, oye, tal siervo, ve y atiende a los señores que están aquí. O sea, él fácilmente pudo enviar a sus criados, a sus siervos, para ir y atender, pero no, él personalmente fue y ministró, dando a entender que nosotros también personalmente, primero, cada uno personalmente hay que hacer precisamente eso, ofrecernos a lo que Él quiere, consagrarnos a Él. ¿Cómo es que te vas a poner a servir al Señor cuando ni siquiera estás así bien tú con el Señor? O sea, no va. Estoy hablando de lo que es la consagración y cómo debe ser personalmente. No porque tengas muchos encargados o no, porque bueno, esa tarea se la dejo al pastor, esa tarea se la dejo a los hermanitos. No, nosotros personalmente debemos vivir consagrados también para el Señor. También vemos que Abraham ministró inmediatamente, no se esperó. Abraham pudo quedarse ahí bien dormidito, bien a gusto, pero él personalmente y rápidamente corrió y atendió al Señor. Vemos ahí grandes cosas, y esto lo digo para que espiritualmente también sea discernido. Efesios 5, 14 al 16, y lo digo lo siguiente, por si ha entrado usted en una enfrialdad espiritual, para decir lo siguiente: y así como Abraham, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbre Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vemos en Abraham que él ministró al Señor, fue de bendición al Señor, lo hizo personalmente, lo hizo inmediatamente, y luego del versículo del 9 al 16 o al 15, podemos ver que por medio de la obediencia de Abraham, él fue canal de bendición para su esposa. Su esposa fue bendecida por la obediencia de Abraham, que su esposa, estando en una edad avanzada, el Señor cumplió con la promesa, pero tiene que ver mucho la obediencia de Abraham. Tiene que ver mucho, veamos esto, espiritualmente veamos esto. Abraham ministra al Señor primero, y luego es de bendición para con su esposa, su familia. Y luego, cuando seguimos avanzando más en los versículos, vemos que Abraham se convierte en bendición para un mundo perdido. ¿Cómo? Porque Abraham entonces empieza a interceder por Sodoma y Gomorra. Entonces, primero vemos a Abraham ministrando al Señor, se consagra al Señor, se ofrece al servicio del Señor, y lo hace inmediatamente. Luego su familia es bendecida, y luego luego entonces él puede ser de bendición para el mundo, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y lo hace conforme a la justicia de Dios. No lo hace así nomás con intereses por su sobrino. No, lo hace su intercesión conforme a la misma justicia de Dios. Porque dice: Señor, si hubiesen 50 justos, ¿vas a destruir a todos porque hay 50? Entonces el Señor dice: no. Y fíjense, eran 3 ángeles, 3, ¿verdad? Está lo que es la teofanía, y si escudriñamos bien, cuando vemos las referencias en el Antiguo Testamento, cuando se refiere al ángel de Jehová,
que es una teofanía o cristofanía. O sea, básicamente es una referencia de Dios mismo manifestándose visiblemente. Bueno, observamos que fueron 3 ángeles. Uno se quedó atrás y Abraham que habló con él y se refería a él como hablándole a Jehová. Entonces él empieza a decirle y llega, Señor, si hay, y la palabra es Adonai, Jehová, si hay 10, ¿destruirás a Sodoma y Gomorra si encuentras 10? Y le contesta, no. Entonces, cuando llegan a Sodoma y Gomorra, ¿cuántos ángeles llegan? 2. Eran 3, pero en Sodoma y Gomorra llegan 2. Llegan 2 porque, para empezar, Lot, hagamos un rewind. Lot, cuando se separó de Abraham, ¿recuerdan cómo estaban teniendo ellos conflictos? Porque los pastores de Lot ya estaban peleando con los pastores de Abraham, porque ya no era bastante las hierbas de la tierra para alimentar al ganado que tenían. Entonces Abraham le dice a su sobrino, escoge dónde quieres ir. Si tú escoges al norte, yo al sur, a la diestra y yo a la siniestra, al este o al occidente. Entonces se ve que Lot alzó los ojos, y creo, si no me equivoco, Génesis 13:1, y en ese mismo capítulo de 13, tal vez el 10, se menciona que él vio la llanura del Jordán como la de Egipto. O sea que cuando ellos habían pasado por Egipto, algo le quedó en Lot. Le gustó Egipto. Algo del mundo ahí le atrayó a Lot. Entonces, Lot levanta y se deja llevar por lo que ve. Entonces ve la llanura del Jordán y lo compara así como allá en Egipto, que Egipto es tipo del mundo. Entonces ve la llanura y se deja llevar por lo que ve. Abraham, siendo un hombre de fe, pues él se deja llevar por la fe y él sabe que el Señor está con él. Vemos una diferencia. Abraham va subiendo, espiritualmente hablando. Lot va bajando. Lot sencillamente se va acercando un poco más y más y más al mundo. Entonces Lot se va cerca a Sodoma y Gomorra. Y entiendas, o sea, todavía no está en Sodoma y Gomorra. Él se va cerca a Sodoma y Gomorra. Y luego vemos en otra ocasión, cuando creo ya es en el capítulo 14, cuando ya Sodoma y Gomorra son conquistadas, que Sodoma y Gomorra eran parte de cinco ciudades en la región del Jordán. Pero son conquistadas, viene Abraham con sus hombres y los defiende, y para este tiempo Lot ya está más y más envuelto con lo que era oficialmente se podría decir de Sodoma y de Gomorra. Entonces vemos que cuando llega Lot, llegan los ángeles, y para esto vamos al capítulo 19, Génesis 19. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Que aquí también hay bastante enseñanza, y esto, como por ejemplo, vemos que con Abraham llegó en el día, hay esa relación con Abraham. Con Lot llega en la noche y no llega el tercer ángel, o sea, no llega el Señor. Y se cree que, bueno, Lot,
bueno, hay varios puntos aquí. Por ejemplo, déjenme lo encuentro aquí rápidamente. Discúlpenme, es hace bastante tiempo que no uso la computadora para predicar. Denme un segundo aquí para encontrarlo. Ahorita vamos a encontrar. No se me está aburriendo nadie, ¿verdad? ¿Sí estamos entendiendo? Entendemos los puntos de Abraham, amigo del Señor. Entendemos cómo ministró, entendemos cómo fue de bendición a su familia y también intercedió por el mundo, y de ahí podemos ver esos principios para con nosotros. Entonces, vemos cómo Abraham está creciendo espiritualmente, está más y más acercándose más y más al mundo. Y es sutilmente que se está perdiendo un poco más y un poco más al mundo. Primero empieza construyendo las tiendas cerquitas de Sodoma y Gomorra, y luego de repente más cerquitas, y de repente ya está ahí. También, los estudiosos, los eruditas dicen que el hecho de que Lot estaba en las puertas de Sodoma y Gomorra quería decir que ya era una persona de influencia, que ya era una persona de autoridad, por haber estado ahí, porque en las puertas de las ciudades es donde se hacían los negocios. Entonces, para este entonces, parece ser que él ya era un hombre de influencia por haber estado en esas puertas, pero uno pierde la influencia cuando uno se empieza a acercar y hacerse más y más al mundo. O sea, uno como cristiano, si te acercas más y más al mundo, vas a perder la influencia con los del mundo. O sea, ¿por qué? Porque ya eres más y más como ellos. ¿Y a qué me refiero de las influencias del mundo? Bueno, de lo que está por dentro, de lo que es la filosofía del mundo, pero ya afectando nuestra propia manera de pensar, como todo lo que está pasando hoy en día. Estoy seguro que están enterados lo que ha estado sucediendo esta semana. Y bueno, esa mentalidad, ya cuando se convierta a ser parte de uno, entonces quiere decir que la influencia del mundo ya está en uno. Y uno como cristiano hay que quitarse eso del corazón y pues dejarnos gobernar y dirigir por las Sagradas Escrituras y por la palabra. Bien, entonces vemos que Lot pues ya estaba perdiendo esa influencia porque estaba haciéndose más y más como el mundo. Nosotros hay que tener mucho cuidado. La Biblia nos dice, el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Permanece forever, para siempre. Abraham era amigo de Dios y Lot se estaba haciendo más y más amigo del mundo. Dice su palabra en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. El mundo y el evangelio nunca se van a llevar. Nunca se van a poder saludar, nunca van a decir estamos bien. Siempre el mundo está rechazando el evangelio. Esto que ha estado pasando, ¿saben qué está pasando? Sí. Lo que está pasando es lo siguiente: la nación está rechazando a Dios. Así de sencillo. La nación que en un inicio comenzó con cristianos nacidos de nuevo, bueno, la mayoría, una gran parte, me imagino, con cristianos, para que lleguemos a estas edades, a estos tiempos y épocas, y bueno, la nación que era una nación protestante, pues está ahora rechazando a Dios. Y eso es lo que está pasando, que la nación está rechazando al Señor. Entonces vemos que vienen estos dos ángeles, no son los tres, vienen dos, y dándonos a entender que que era como creyente
Pero hay otro texto que se refiere que son salvos como por fuego. O sea, ¿cómo entenderlo? Salvo así como de panzazo. Así como, bueno, ya, pues sí eres creyente y sí eres salvo, pero así eh, bueno, como dije, ¿no? Como de panzazo, es un término así, no sé, es mexicano, como cuando uno está en la en la secundaria, lo que sea, y va a pasar así como de panzazo al otro grado, así como de chiripada, de rebote. Bueno, la Biblia se refiere así como por fuego, así como apenitas, pero no hubo esa comunión de Dios como lo fue con Abraham, no lo fue con Lot. Porque Lot, aunque era cristiano, pues ya estaba más mundanizado. Porque se estaba haciendo un poquito más y un poquito más amigo del mundo. Algo estaba pasando en él. Entonces, vemos que vienen los dos ángeles y van a destruir a Sodoma y Gomorra. Y quiero que quede bien claro esto. Sodoma y Gomorra no fueron destruidos por todo el mal que había en la ciudad. Fueron destruidos porque hacían falta los buenos. Fueron destruidos porque ni siquiera habían 10 justos. Si hubiesen solamente 10, no hubiera sido destruida. O sea, fue destruida porque hicieron falta los buenos, los nacidos de nuevo, los creyentes, los que vivían en santidad, en consagración, hicieron falta. Entonces, vienen estos ángeles, todos los de Sodoma y Gomorra quieren tener relaciones con ellos, y Lot dice, no hagan tal cosa, por favor, no hagan, más bien, mira, aquí están mis hijas, ellas son vírgenes, se las ofreció. Ahí nos da de entender bastante lo cultural de ese tiempo, pero también la integridad de él, que como, oigan, para ofrecer a sus hijas así, que entiendo que en esos tiempos la hospedad era era la primera regla de la tierra, pero también se ve el declive del carácter y de la integridad también de Lot al hacer algo así. Pero seguimos. También vemos que Lot perdió su influencia. Si era un hombre de autoridad, ya no tenía autoridad, porque ya era como uno de ellos. Y hasta ellos no le rezongaban, pero le llamaban la atención diciendo, ¿tú quién te crees, Lot, que nomás vienes con nosotros y ya nos dices qué hacer? O sea, ya no tenía Lot influencia para con ellos. ¿Por qué? Porque Lot también se estaba haciendo más y más como ellos. Pero todavía tenía un temor, pero era más de acá, de este lado. Estaba otra vez en ese como declive espiritual. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles causan ceguez en todos los de Sodoma y Gomorra, y aún con su ceguez están buscando la puerta para entrar, para tener relaciones con estos ángeles. Los ángeles les dan instrucciones a Lot que salga con su familia, con su esposa y con sus hijas y con sus yernos también, porque los yernos se burlaron, que salgan y que se vayan hacia el monte. Entonces Lot dice, bueno, poquito más cerquitas, entonces al pueblito que está más cerquitas. Entonces los ángeles le dicen, sí, entonces ve, pero no podemos hacer nada hasta que tú llegues. Pero le da la instrucción de que cuando vaya, no volteen hacia atrás. ¿Bien? Entonces, esas son las instrucciones. Salen, pero ¿qué es lo que pasa con una de ellas? ¿Con quién? Con la esposa. La esposa va y
voltea hacia atrás y se convierte en una piedra de sal. ¿Por qué voltearía hacia atrás? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Le dio curiosidad? Ella tenía instrucciones, tenía órdenes de no voltear hacia atrás, pero voltea hacia atrás porque su corazón todavía estaba en las cosas de atrás, todavía estaba con las cosas del mundo, todo lo que era lo material, todo lo que era la posición, todo lo que era la satisfacción de tener propiedad, dinero, todo, ahí estaba su corazón. Entonces ella estaba abandonándolo todo, siguiendo las instrucciones, pero el corazón todavía estaba allá. Entonces, ¿qué hace la señora? Pues se voltea y eso es lo que le pasa. Y cuando un siervo tiene las manos en el arado, y si voltea hacia atrás, no es apto, no es digno para el Señor. O sea, si estamos caminando en fe, obedeciendo lo que es la palabra, viviendo esta vida de nacidos de nuevo en fe, vamos caminando en una dirección y luego de repente regresamos o volteamos o el corazón todavía está allá, tenga cuidado porque la amistad con el mundo es enemistad contra el Señor. O sea, ya lo de atrás ya quedó atrás, ya somos nueva criatura en Cristo. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas, ya tenemos una nueva vida, la cual se vive por fe, porque el justo, ¿por qué vivirá? Por la fe, y por la fe a Abraham se le fue contado por justicia, y ahora la justicia se revela primeramente en nuestro Señor Jesucristo. Hay que vivir en fe, hay que vivir con la vista en nuestro Señor. Y vamos caminando en una dirección y ya no vamos a volver atrás. Lo de atrás ya se quedó ahí atrás. Ahora vamos a caminar con el Señor. ¿Cómo nos dicen las Escrituras? Que si decimos que andamos en el Espíritu, entonces andemos por el Espíritu. Ya no queda, no va. ¿Cómo es de que, sí, soy cristiano hoy, pero el viernes en la noche, como ese día me pagan, bueno, vamos a ir a lo que sea, que uno sabe que no tiene nada que ver? Tenga cuidado con fiestas. No digo mucho, porque ya con eso digo. Entonces Lot va en esa dirección. Sus hijas, ¿saben lo que hacen sus hijas con Lot? Ahí está en el capítulo 19 para que lo lean. Fíjense cómo ellas también ya estaban depravadas. La decadencia espiritual. Lot ya había perdido la influencia con su familia también. ¿De qué? De que ellas ya pensaban dijeron, no hay hombre aquí para con nosotros. Ya sé, hay que embriagar a nuestro papá y luego tú tienes relaciones con él y para que tengamos hijos y luego la próxima noche me toca a mí. Fíjense nomás lo depravado, la decadencia. Fíjense cómo el estado. Y esa descendencia eran los moabitas y los amonitas. Y ellos fueron enemigos del pueblo de Dios. Fueron enemigos del pueblo de Dios. Cuando Israel salió de Egipto, a ellos, los primeros que le tuvieron a pleito fueron los amanecitas. Y vemos la carnalidad ahí que sucede en las hijas de Lot también. Y aún así el Señor era paciente con ellos. Les decía a Israel, no los ataquen. O sea, que no les hicieran nada, les tenían respeto todavía, pero llegó el punto ya donde, ya casi llegando al Nuevo Testamento cuando se eliminan esos detalles. Entonces, dos cosas que tenemos que ver. Vemos a Abraham, amigo del Señor. Y ya definimos qué es un amigo del Señor. El que hace lo que Él dice. Vemos cómo primero hay que consagrarnos para el Señor.
luego somos de bendición para nuestra propia familia. Porque fíjate, el hombre que es lleno del Espíritu Santo, el que es lleno del Espíritu Santo, su familia le sigue, le obedece. Y muchas veces ni tiene que decir mucho, solamente ver a ese hombre de Dios. Tiene ese respaldo, esa autoridad. Y es de bendición para su familia. Y luego es de bendición para todos los demás. Vemos a Lot, que se estaba acercando más y más al mundo, a las filosofías del mundo, las huecas sutilezas del mundo. Estaba haciéndose, llevándose por sus interés, por el corazón. Él estaba alejándose de Dios. Y vemos los resultados de la vida de Lot, vemos la decadencia de Lot y vemos cómo Abraham sigue ascendiendo. ¿Cómo queremos ser nosotros? ¿Queremos ser amigos de Dios? ¿Queremos ser amigos de Dios? Hay que hacer lo que Él manda. ¿Queremos ser amigos de Dios? Tenemos las Sagradas Escrituras para que nos gobiernen. Tenemos la palabra de Dios. Seamos amigos de Dios, ¿no creo? Ser valientes, vivir en fe y hacer lo que Él nos dice. Y para eso tenemos las Sagradas Escrituras. Pongámonos de pie, por favor. Señor Jesús, nos acercamos a ti en arrepentimiento. Queremos hacer lo que tú dices, Señor. No nomás queremos hablarlo, queremos hacer lo que tú nos dices en tu palabra. Ponerlo por obra y vivir para ti como es digno, conforme a tu palabra. Queremos acercarnos más y más a ti, como dice tu palabra. Tú te acercarás a nosotros. Queremos vivir en comunión contigo, vivir consagradamente, personalmente, inmediatamente, ofrecernos a ti primero. Y sabemos que tú nos puedes usar en gran manera en nuestro propio hogar y para con el mundo. Ayúdanos a identificar y trae convicción en nuestros corazones cuando te fallamos y hacemos lo que está incorrecto, o cuando nos estamos acercando y afiliando más a lo que dice el mundo, a las filosofías del mundo. No, que esté esa convicción en nosotros para hacer lo que tú dices. Pido, Señor, que nos des la valentía, el valor y ese deseo para vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Quiero, antes de ser despedidos, hacer un llamado. Si alguien quisiera recibir al Señor en su corazón, levante su mano ahí donde está. Porque estas cosas han de ser discernidas espiritualmente. Y si uno no tiene el Espíritu Santo, no los puede entender. Porque se disciernen espiritualmente. Para tener el Espíritu Santo, uno tiene que nacer de nuevo. Gracias por levantar la mano. Gracias. Yo le voy a pedir que los que levantaron la mano hagan esta oración conmigo. Todos, por favor, inclinen su rostro. Oremos. Se necesitan dos cosas: arrepentimiento de nuestros pecados y recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Oremos. Señor Jesús, perdóname de mis pecados, Señor. ¿Cuántas veces he quebrantado tu palabra?
sin darme cuenta. Perdóname, Señor, porque te he fallado. Me arrepiento de mis pecados. Reconozco lo que tú hiciste en esa cruz. Moriste por mí en esa cruz. Resucitaste por mí para mi justificación. Y yo te recibo en mi corazón para que seas mi único y suficiente Salvador. Y desde hoy en adelante yo te seré fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Padre Santo, yo pido tu bendición sobre estas personas que tomaron la decisión de servirte y vivir para ti. Pido, Señor, que los fortalezcas y que los guardes y que crezcan en comunión con los hermanos y que sean fortalecidos por tu palabra, Señor. Te pido, Padre, por tu pueblo, que comience un tiempo donde crezcamos y maduremos en tu palabra y en relación íntima y personal contigo. Pido, Señor, por tu pueblo, bendícelos en gran manera. Bendícelos, Señor, en su caminar contigo y su relación contigo y en sus familias. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Que le van a dar esas palmas veces al Señor, porque Él es el que es digno. Él es el merecedor. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Dios permite, el jueves. Que Dios los bendiga, hermanos. También creo hay un anuncio.